Buenas noches, mi gente, una vez más acá de nuevo con ustedes, haciendo una de las dos cosas que más me gustan, trabajar y enseñar la palabra de Dios. La nieta mía me dice, oiga, bueno, usted cuando no está trabajando está estudiando. Y yo, bueno, eso es lo que trabajo y después bajo a descansar estudiando la palabra de Dios. Entonces, aquí estamos para seguir ese estudio de las parábolas. Pero primero vamos a orar al único Dios que nos permite estar acá, al Dios vivo y verdadero. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, por tu gracia, tu misericordia para con nosotros. Te pedimos en el nombre de Jesús que perdones cada uno de los pecados que hemos cometido en este día con nuestros pensamientos, palabras y acciones. Te pedimos, Señor, que seas tú manteniéndonos bajo tu gracia, Señor, que no permitas que nada ni nadie nos aparte de ti. Aparta de cada uno de tus hijos toda trampa del diablo, toda tentación del mundo y de la carne. Seguimos dejando en tus manos, Señor, las peticiones por nuestros hermanos, familiares y amigos. Te oramos para que tú respondas conforme a tu voluntad. Y ahora pedimos tu guía, Señor, para este estudio de tu palabra. Darnos discernimiento y sabiduría para entenderla, enseñarla y aplicarla en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Habíamos quedado que habíamos visto la primera parte de la parábola donde bienaventurado el siervo que cuando Dios venga lo encuentre haciendo lo que Él le mandó. Y vimos esa parte y vamos a ver la otra parte donde Pedro le dice en los versículos 41 y siguientes, dice: bueno, Señor, ¿a quién le está diciendo usted estas parábolas? Vamos a leer la palabra de Dios para que entendamos y la podamos enseñar. Y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices estas parábolas a nosotros o también a todos? Dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor vendrá sobre su casa para que a tiempo le dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, lo haya haciendo así. En verdad os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo dice en su corazón: mi Señor tardará en venir, y comienza a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no lo espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y lo pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, serán azotados pocos. Porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Entonces, vamos a comenzar un estudio, creo que lo veremos en dos clases. ¿En dónde entramos usted y yo en estas parábolas? ¿Dónde entran los cristianos normales? Y hablo de cristianos normales cuando digo, ¿dónde entran los cristianos o las ovejas normales de la iglesia? ¿Y dónde entran los líderes y pastores? ¿Dónde entramos nosotros? Porque la pregunta que hace Pedro, esta pregunta impulsó a Jesús a decir más acerca de qué se espera especialmente, ojo, especialmente de los líderes de las iglesias. Ahora podríamos hacernos esa pregunta: ¿para quién es esta parábola? Ciertamente las parábolas de Jesús tienen aplicación ¿para quién? Para todos los creyentes. Aún los incrédulos también las pueden leer y todo, pero en la guía está únicamente para los creyentes. ¿Por qué? Porque es evidente que Jesús se dirige en particular a sus discípulos, o podemos decir a su más estrecho círculo de seguidores, a quienes se les había dado mucho. Ahora, usted es discípulo de Jesús, y quisiera que pensaras en estos momentos: ¿qué has prometido a Dios con tus talentos? Y aquí es donde comenzamos a mirar, aquí es donde vamos a ver esa respuesta que Pedro le hace: Señor, bueno, esta parábola es para nosotros o es para quién. Y cómo Dios dice: mire, ojo, que al que mucho se le dio, mucho se le pidió, mucho se le exige. Pero tristemente nosotros somos muy rápidos
para prometer cosas a Dios y no las cumplimos. Y creemos que a Dios le podemos hacer promesas y no cumplirlas como a cualquier persona. Mire, puede que Dios no venga a presentársenos, a hacernos el reclamo porque no la cumplimos, pero pueden haber consecuencias y es delicado. Es tan delicado que la misma palabra de Dios nos dice en Eclesiastés capítulo 5, versículos 3, 4 y 5. Porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras la voz del necio. ¿Por qué? Porque muchas veces somos necios, prometiendo cosas rápidas a Dios, sin pensar si las podemos cumplir o no. Y dice, cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace de los insensatos. Cumple lo que prometes. Uy, esto es delicado. Que Dios lo llame a usted o a mí insensato, porque no hemos cumplido lo que le prometimos. Dice Dios, es mejor que no prometas y que prometas y no cumplas. Mire, no debemos hacer promesas sin pensar cómo las vamos a cumplir. O no debemos hacer promesas como los que hacemos promesas al mundo y no se las cumplimos, como hacemos promesas a otras personas. Sería bueno que antes de prometer algo a Dios o hacer votos a Dios, deberíamos considerar cuidadosamente si vamos a cumplir nuestras promesas, y si tenemos alguna duda, no deberíamos hacerlo. Pueden estar pensando, ¿qué tendrá que ver esto con lo que estamos estudiando? Y sí. ¿Por qué? Porque vamos a mirar cómo es que hay siervos y aún cristianos que no están haciendo las cosas como Dios manda. Mire, Salomón nos exhorta a cumplir los votos a Dios. Y podemos mirar ejemplos de personas que hicieron los votos y los cumplieron a Dios. Y ese primer voto lo podemos ver cuando Jacob le hizo la promesa a Dios, que le dijo que si lo llevaría y lo trajera con bien, los diezmos de todo le daría. Génesis 28:20. Y años más tarde, Jacob regresó allá donde hizo esa promesa en Betel, el lugar donde hizo su voto, y construyó un altar allí, y podemos asumir que con gratitud cumplió su promesa. Lo vemos en Génesis 35:7. Y otra persona que podemos poner un ejemplo es Ana. Esta era una mujer estéril y le clamaba a Dios que le diera un hijo y que se lo dedicaría a él, le clamaba todos los días de su vida. Eso lo vemos en 1 Samuel 1:11. Y efectivamente tuvo un hijo y lo dio para la obra de Dios, después de ponerle el nombre Samuel, que este nombre significa Dios oye. Los votos jugaron un papel muy importante en muchas personas del Antiguo Testamento. Mire, para la gente del Antiguo Testamento los votos eran opcionales, así como lo son hoy en día, para usted y para mí. No tenemos que hacerle promesas a Dios. Y ojo que con estas promesas no es que vamos a hacer negocios con Dios, no. Yo hago esto y usted hace aquello, no. Pero, ojo, si las vamos a hacer, las debemos hacer y tomar con seriedad. Mire, podemos ver ejemplos. Los padrinos del bautismo prometen recordar al niño en sus oraciones y guiarlos en la fe. Los jóvenes en su juventud, o los jóvenes cuando hacen su voto de confirmación, dicen permanecer fieles a Dios, trino hasta la muerte. Y aquí quisiera que hicieras un paréntesis y pensaras, ¿has cumplido tus promesas a Dios? ¿O las hiciste eufóricamente y hoy ni te acuerdas de ella? No me interesa cumplirla. Eso es algo delicado, porque le hicimos la promesa al ser más grande que hay en el universo, a Dios. Y cuando hicimos esa voz de confirmación, dijimos, prometo permanecer en ella utilizando los medios de gracia, con la ayuda de Dios. Pero no, tal vez muchos hoy se han ido y no dan importancia a eso. Quiero decirle que usted, si esa es su actitud, en estos momentos está siendo parte de los siervos insensatos. Algunos cristianos
se comprometen al poner al servicio de Dios los talentos que Dios les ha dado. Y tal vez con mucha euforia y mucho entusiasmo hemos dicho: Señor, yo te prometo que cuando salga esto, Señor, yo te prometo que cuando llegue esto. Emociones pasajeras. También para los que hemos hecho eso o han hecho eso, es esto: cuidado, está entre los siervos insensatos, porque prometieron a Dios y no cumplieron. Mire, también podemos ver la persona que se casa, hacen votos de permanecer fieles hasta la muerte. Tal vez hay muchos que no le dieron importancia al matrimonio, o tal vez para ellos fue más importante lo que pensaba el mundo. Todos esos son votos delante de Dios. No son solo palabras vacías que se olvidan, como pasa con el sueño de la noche. Ojo, debemos temer a Dios, porque el Señor Jesús advierte que Dios llamará a cuenta a las personas por sus palabras ociosas. Eso nos lo enseña Mateo 12, versículos 33 y 37. Entonces, si hemos hecho promesas a Dios, no tardemos en cumplirlas, porque Dios no se complace de los insensatos. Pero podemos pensar que es que muchas veces hacemos promesas a Dios y somos muy buenos para buscar excusas para no cumplirlas. Muchos de nosotros que hemos hecho promesas a Dios no hemos permanecido en vigilancia y en fidelidad. Muchos hemos hecho promesas a Dios de trabajar en la obra de Dios, de cumplir con ciertas cosas, pero las cosas del mundo, los afanes del mundo, los hemos cambiado por la misma promesa que le hemos hecho a Dios. Ahí también estamos en el lugar de los insensatos. Hoy también algunos cristianos que recibieron grandes talentos y responsabilidades, Jesús espera que ellos sean un buen ejemplo de vigilancia y fidelidad. ¿Cómo vamos a poder nosotros mañana llamar y exhortar a las personas que vienen detrás de nosotros si nosotros no estamos siendo un ejemplo para ellos? Si ven a alguien que para él es más importante una rumba o una fiesta que cumplir con las promesas que hizo a Dios. Piense usted en las promesas que le haya hecho a Dios. Piense en los compromisos que haya hecho con Dios y piense en las veces que no le ha cumplido. Tal vez no le ha sucedido nada en su vida y no le sucederá, porque Dios no obliga a nadie a trabajar con él. Pero tendrá que dar cuenta a Dios de esas veces que fue insensato. Y no estoy diciendo con esto que va a perder la salvación, no. Y acá es donde entramos los líderes y pastores de las iglesias. Mire, en Juan 21:15 dice la palabra de Dios: y cuando hubiere comido Jesús, dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos, mis ovejas. Y quisiera que nos preguntáramos: ¿qué clase de alimento le estamos dando a las ovejas? Porque bienaventurado aquel siervo que cuando su amo llegue lo encuentre dando la comida. No nos está hablando de una comida física, está hablando de un siervo que trabaja para el reino de Dios. ¿Y qué comida le está dando a las almas? Quisiera que usted, si está o ha hecho promesas con Dios, piense por un momento: ¿ha sido insensato? ¿Ha cambiado a Dios por las cosas del mundo? ¿O qué clase de alimento está dando? Y podemos decir: sí, yo doy un alimento bueno. Miremos si es verdad. Porque Mateo, ese mismo que estamos leyendo, versículo 45, Mateo 24, versículo 45 y 46 nos dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. El alimento está bien preparado, debe estar bien preparado. ¿Estamos haciendo eso? Tenemos cuidado de no darle nada a las almas que les pueda dañar su salud espiritual. Ojo, sacamos el tiempo para preparar los alimentos.
Si lo vamos a poner en un contexto material, yo creo que usted no se comería un alimento contaminado, un alimento que estuviera empezando a podrirse. Muchas veces cuando nos dan el alimento dice, esta comida no sabía nada, esto le falta algo, no tiene sabor, no tiene sazón. ¿Cómo es el alimento que usted como líder, como pastor, que se comprometió con Dios, que hizo una promesa, le está dando a sus ovejas? Aquí quiero leerles un apunte de un libro titulado La predicación de la palabra, y dice: ¿estás de acuerdo con la siguiente declaración? La preparación del sermón debe ser la primera prioridad en tu agenda durante la semana. Y nos dice: espero que no estés de acuerdo. Debe ser obvio que un cristiano débil no será un poderoso predicador o un poderoso maestro. Hace 75 años, Agustín Peiper dijo: la renovación espiritual de la iglesia empieza en la oficina del pastor. Cuando pensamos que la preparación del sermón no debe pensar primero en el estudio del texto, esa es la preparación inmediata del predicador. Pero hay una preparación más remota, es de más importancia, y es nuestra vida devocional personal. ¿Cómo estás preparando el alimento? Quizás no preparas ni el alimento que tú te comes y quieres darle alimento insípido a tus ovejas. O tal vez el afán del mundo y los deberes o tu trabajo ha quitado tiempo. Mira, haz las cuentas y mira si eres un siervo fiel. Es cierto que todos tenemos deberes y obligaciones, pero es cierto que al menos en las iglesias de nosotros no hay nadie trabajando obligado. Es porque dijimos que un día queríamos servir a Dios por amor y agradecimiento a Él, por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Cuando San Pablo nos dice que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor, nos recuerda que cada uno de nosotros es responsable por su propia salvación ante Dios. Pero ojo, no solamente somos hijos de Dios, también no somos hijos de Adán, y eso significa dos clases de problemas. Tú y yo somos pecadores y tenemos una naturaleza perversa. También somos vasos de barro con debilidad y limitaciones. Si no alimentamos regularmente nuestra fe, el cuidado y la alimentación de tu propia fe simplemente tiene que tener una mayor prioridad en tu congregación. Thomas Charles una vez habló de la gran repetida trilla de la paja. Y esto sucede porque a veces hacemos devocionales a la carrera. Porque me comprometí con Dios y tengo el devocional a las 7 y a las 6:30 me voy a sentar a ver qué voy a decir ahora. Él dijo, una referencia al hábito malo de algunos oradores o predicadores o maestros de presentar una y otra vez los mismos temas bien conocidos, imponiendo nuevos patrones sobre las mismas limitaciones, selección de ideas. Cuando el predicador hace lo mismo que Charles describe, la comida espiritual llega a ser un caldo diluido, un caldo servido que no es atractivamente. Aunque el término análisis del texto puede ser desconocido a las personas que no han estado en una clase de homilítica, esa es una parte indispensable de la preparación de la clase o del sermón. Cuando el análisis se hace bien, el mismo sirve como medida para prevenir contra trato superficial de un texto. Tal análisis del texto asegura que el predicador no seleccione unos pensamientos de texto al azar, quizás pensamientos ajenos al punto del texto. Mire, hay áreas donde se puede economizar tiempo, pero no en el análisis del texto y en la preparación de una clase. No tengo ningún derecho a anunciar así dice Jehová si no estoy absolutamente seguro de lo mismo. ¿Y cómo estaría absolutamente seguro a menos que tome el tiempo necesario para preparar mis clases, mis sermones y mis devocionales? Aquí es donde entramos nosotros, aquí es donde entramos los líderes. Y una vez más, quiero que pienses, ¿has hecho promesas a Dios? Hace tiempo sentiste un amor muy efusivo y dijiste yo quiero ser profesor, yo quiero ser maestro, yo quiero ser liturgista, y hoy se acabó. Cuidado.
Si piensas volver a hacer promesas a Dios, piensa primero. Si piensas cumplirlas, porque Dios no se complace de los insensatos. Por eso si fracasamos, ojo, si fracasamos en estas promesas, no es Dios el que fracasa, somos nosotros. Podemos esperar un castigo mayor, lo cual no necesariamente se refiere al castigo eterno, sino a lo que un infame líder de una iglesia experimenta en esta vida terrenal presente. Muchas veces oímos sermones, oímos devocionales, y nadie está libre de hacerlo así, pero muchas veces es muy reiterativo que se oye decir: no entendí, otra vez lo mismo, no tiene otra cosa que decir. Hoy quisiera que nos preguntáramos: ¿cómo estoy? Nosotros los líderes, usted y yo como pastor, y los líderes de las iglesias, delante de Dios, ¿estamos sacando tiempo para preparar nuestros devocionales y estudios? ¿Estamos preparando el alimento para las ovejas? ¿Podemos recibir la misma promesa que Dios le dio a Pedro: apacienta mis ovejas? Esa fue la promesa que nos dio cuando usted y a mí nos llamaron como pastores. Cuando a usted y a todos los líderes de las iglesias los llamaron como profesores de escuela dominical, como profesores para enseñar devocionales, como profesores para enseñar a los niños. ¿Estamos mirando y cuidando bien el alimento? ¿O estamos cogiendo alimento al azar y echándolo ahí y tirándolo allá? Bienaventurado el siervo, que cuando Dios venga lo encuentre haciendo lo que lo mandó. El hecho de sentarnos en una silla y abrir una Biblia y enseñar no quiere decir que usted lo está haciendo bien. Dios sí conoce y sabe si cada uno de nosotros estamos utilizando bien los talentos y los dones que Él nos dio. Porque al que se le dio, mucho más le será dado. Pero al que no tiene, lo poco que tiene le será quitado. Que usted no vaya a sufrir esa consecuencia en esta vida, de que le sea quitado el talento o el don que usted le dio, porque no fue un siervo fiel en utilizarlo como Dios quería que lo utilizara. Y recuerde que podemos engañar a muchas personas, nos podemos esconder de muchos, pero de Dios no. Ahora, ¿qué promesa piensa nuevamente le has hecho a Dios? ¿La estoy cumpliendo? ¿O soy un necio que hice promesas por emoción y sin pensar si las podía cumplir o no? Aún es tiempo. La mies es mucha, los obreros son pocos, pero Dios quiere obreros fieles y vigilantes. Obreros que se preocupen por su vida espiritual para que puedan alimentar bien la grey de Dios. Bienaventurado el siervo, dijo Jesús a Pedro. Mire, ¿esta parábola es para nosotros o es para todos? Es para todos, porque todos necesitamos alimentarnos espiritualmente, todos necesitamos enseñar. El sacerdocio universal es algo que es suyo y es mío, que Dios nos ha dado. Pero nosotros los líderes tenemos mayores responsabilidades, y los llamo a cada uno de ustedes. Solo Dios sabe a que seamos cuidadosos con el alimento que estamos dando a las ovejas. Estamos tratando con almas, no con muñecos o con juguetes. Y recuerden que las falsas doctrinas entran a las iglesias por nosotros, porque enseñamos mal. La falsa doctrina no entra por los líderes, por los miembros, porque si un miembro viene a enseñar, yo como pastor debo estar atento para decir: cuidado, que esa enseñanza no es bíblica. Que Dios nos conceda y nos ayude eso a cada uno de los cristianos, que podamos ser esos siervos que cuando el Señor llegue estemos velando y vigilando, lo estemos esperando, estemos como ceñidos. Acuerde como comenzamos el estudio, ceñidos, que no haya nada que nos estorbe, que nos impida correr a abrazar a Jesús, ninguna cosa material ni física. Hoy en día el dinero y las posesiones materiales se han robado los corazones de muchos creyentes, y la misma palabra dice que raíz de todos los males es el amor al dinero, y muchos se han apartado de la fe por ello. Pero a nosotros los líderes,
ustedes oren por nosotros, para que Dios nos dé tiempo, si no lo estamos sacando. Sé que habemos muchos que trabajamos, sé que habemos muchos que tenemos compromisos, pero también sabemos que hemos hecho un compromiso serio con Dios. Ni mi familia, ni mi trabajo puede ser más importante que Dios. Ojo, con esto no estoy diciendo que yo pueda descuidar mi familia o mi trabajo. No. Si hicimos una promesa a Dios, miremos si se la estamos cumpliendo. ¿Y cómo se la estamos cumpliendo? ¿Como Él quiere que se la cumplamos o la estamos cumpliendo a medias? Que Dios nos ayude a permanecer vigilando y fieles a su verdad, para que si Él viene hoy o nos llama mañana, podamos escuchar esas palabras: siervo bueno y fiel, enseñaste conforme a como yo te mandé, hiciste bien las cosas, sacaste el tiempo para mí y por eso yo te di tiempo a ti. Porque cuando usted y yo nos preocupamos de las cosas de Dios, Dios se preocupa de las de nosotros. Que el Señor nos ayude a cada uno a permanecer así como ese siervo que Él dice, dando un alimento espiritual, sustancioso, sólido, que alimente las almas y que podamos todos unidos seguir practicando ese sacerdocio universal, anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Una vez más, como siempre, quiero darles gracias por haber estado con nosotros. Hemos terminado otro estudio más de la parábola y hemos, creo que, aprendido, al menos yo personalmente aprendí mucho de esto, porque muchas veces somos muy ligeros para preparar un sermón, para preparar una clase, y verdaderamente tenemos que tener cuidado porque son almas que tenemos en cuenta. Voy a pedirle a cada uno de ustedes que me acompañe en la oración del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Una feliz noche, que Dios los bendiga y, como les dije, ustedes como iglesia, oren por nosotros, los líderes, pastores, y nosotros, orémosle a Dios para que nos dé el tiempo y la sabiduría para que preparemos alimentos espirituales que no estén contaminados y que no sean insípidos, que mantengan siempre el mensaje central de la Biblia, que es Jesucristo como nuestro Señor y nuestra Salvador. Nos veremos en una próxima oportunidad, si Dios lo permite, o su Hijo Jesucristo no ha venido por segunda vez. El martes los invito al devocional. ¿Estamos planificando con Dios o estoy planificando solo? Es bueno. Tal vez muchos de ustedes ya empezaron a hacer los planes para el próximo año. ¿Dónde está Dios en tus planes? Piénsalo y el martes aprenderemos de él. Que Dios los bendiga y los guarde. Una feliz noche.